Hola chicos, ¿cómo están? Miren, la última parte de la bolsa coqueta. Recuerden que quedamos en el en vivo por terminar la bolsa. Miren lo hermosa que quedó. Quedó con el imán, quedó redonda, quedó preciosa. Esta bolsa coqueta la verdad está muy bella. Yo le coloqué una cargadera fajón hecho en telar. Le coloqué unas medialunas y le coloqué obviamente la corredita para recoger o para alargar. Muchachos, pero les voy a enseñar acá en este tutorial los terminados. Obviamente, cómo terminé todo lo de la mochila, el moño, el imán, las medialunas para que me dé esta forma ancha de acá. La forma redonda sí la dio en el tejido, ustedes mismos vieron, al paso que la fuimos tejiendo, simplemente allá dio esa hermosa forma. Entonces, muchachos, bienvenidos a ya la parte final de esta hermosa bolsa coqueta. Anímense en hacerla, está preciosísimo, chicos. De verdad, no se queden sin tejer su propia bolsa coqueta. Igual, chicos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que dejen un buen comentario, un me gusta. Recuerden que damos clases presenciales en Bogotá, chicos. Me hablan por WhatsApp y le damos la información de las clases presenciales para mochilas, para fajones y para todos los accesorios en técnica Guayu. Bueno, chicos, acá terminando mi bolsa coqueta. Miren esto tan bello. La cargaderita, listo, ya quedó. Bueno, me falta un poquito más. Me gusta que se vea anchita. Así se ve muy linda. Entonces, que se vea igual de ancho este con este. Entonces, vamos a darle una vuelta más para que quede como que este ancho igual que los lados. La verdad se ve muy bonita. Le vamos a colocar un imancito acá para cerrar, pero ya les muestro cómo lo voy a hacer. La verdad me gusta mucho la forma que tomó así redondita, se ve muy hermosa. Sí cabe un celular, la pregunta es que si cabe un celular. Sí, claro, muchachos, cabe un celular perfectamente, un monedero. La idea es llevarla así, pero yo le voy a colocar acá una media luna. Ya les muestro cómo lo vamos a hacer para que si lo quieren llevar de lado también lo pueden hacer. Por eso quiero colocarle como un imajecito o un cierre acá. ¿Listo? Entonces quería mostrarles que sí hay que darle muchas vueltas. Yo le he tejido 1, 2, 3, 4. Voy a hacerle 5 vueltas en total para que me quede más anchito y ya nos vamos a colocar el imán. Bueno, chicos, tengo un imán, le voy a colocar un imán para que cierre, pero les voy a mostrar la forma que yo le voy a hacer de cerrado. O bueno, la forma que les hice de cerrado, chicos. Aquí está el moñito. Les voy a enseñar cómo se hace este moñito. De la misma forma que se hace este moñito o el mismo tejido, se va a hacer esta tira. La única diferencia es que esta la voy a hacer con hilo crochet una sola hebra y este lo voy a hacer con macramé y lo voy a hacer solo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeneticas. Lo voy a crecer este tamaño, lo que gusten. Yo le di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas. Pero el tamaño que gusten porque él va allá y va a llegar hasta acá. En mi caso, yo voy a colocar un imán o la parte del imán ahí y la otra parte acá. Para cuando yo lo quiera cerrar, él ahí quede. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que tener claro qué es lo que quieren. Bueno, pues ya les explico o ya les voy a explicar cómo hacen el moñito. Así mismo tienen que hacer la misma secuencia. Lo único es que son solo 6 lazaditas, nada más. Miren, ahí, lo mismo. Aquí, aquí, ahí, lo mismo. Al terminarlo acá, igual. Cadenetica o punto deslizado para que ya quede hasta ahí. Espero que me quede un hilo que no me gusta que se vea desmechado. Ahí, ahí. Listo, ya teniendo estas dos piezas, voy a enseñarles cómo se cose a un lado, cómo se cose al otro. Y ya, terminamos por este lado, pero voy a enseñarles entonces cómo se hace el moño, cómo lo dejamos ya listo para unir estas piezas. Bueno, para hacer el moñito vamos a trabajar punto tunecino. Yo lo voy a hacer con hilo crochet de una sola hebra. Este hilo que es más delgadito que el macramé.
Miren la gran diferencia de una sola hebra, pero les voy a mostrar con el macramé grueso para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer. Pueden sacar de 15 a 18 cadenetas simplemente. Otra cosa, lo pueden hacer de un color diferente. Yo lo voy a hacer fucsia, o sea del mismo color, pero sí lo podemos hacer de un color diferente para que dé un poco de contraste. En mi caso lo voy a hacer exactamente el mismo color, y después otros bolsitos voy a empezar a variarles el color de este moñito, que realmente es para que quede súper coqueto, y el cierre. Van a ser cadenetas de 15 a 18, depende mucho de lo grande que quiera usted el moño. Yo lo hice de 18. Teniendo ya las cadenetas, vamos a empezar a hacer punto tunecino, que es traer una pestañita o una cadenetica y dejarla en la aguja, así con todas las cadenetas. Si dejo 15 cadenetas, tengo que tener 15 pestañitas en la aguja, 15 lazadas o blow, o como lo quiere llamar usted, porque es la pestañita de atrás de la cadeneta que agarramos y se deja ahí. Mire, ahí. Ya teniendo esto, las 15 o las 18, que depende del ancho que quiera el moño. Ya les mostré el mío como quedó de hermoso, las medidas y todo. Vamos a sacar uno y a partir de ahí saco de 2 en 2. Así se trabaja este punto tunecino hasta el último. Vuelvo a hacer lo mismo, pero agarrando solo este caminito que queda acá del punto. Mire, este caminito, quitemos un poco esto, que enfoque bien este caminito. Mire, ¿sí ve? Los punticos se ven ahí, de esa forma. Saco uno y así. Que en el caso ustedes, si deciden de hacerlo de 15, pues van a tener 15 lazadas de nuevo. Si lo hacen de 18, van a tener 18 lazadas de nuevo. Ahí, hasta el último que queda aquí en el borde. Si tienen dudas, pues los cuenta para que no se les vaya a perder ninguna lazada. Vean, ahí. Esta tira la van a hacer lo largo que deseen. Ya les muestro el largo de la tira que yo voy a usar. Uno nada más. Miren, va quedando planito. Y esto se repite todas las veces que sea necesario. Ahí. Lo repiten todas las veces que sea necesario hasta tener este largo. 2. Miren, va quedando plano. Así queda por el revés y así queda por el derecho. Yo tengo acá ya la tira que voy a utilizar para mi moño. Este mide, ya les digo cuánto mide esta tira. Mide desde acá mide 13 centímetros, pero yo le voy a hacer 2 vuelticas más. Mide 13 centímetros como con 3 milímetros. Yo le voy a hacer 2 vuelticas más para que quede mínimo de 14 centímetros. Para que quede 14 centímetros. De 15 tampoco está mal, pero que no vaya a quedar menos de 12 porque ya queda muy pequeñito. Entre 12 y 15 centímetros está bien. Voy a seguir tejiendo mostrándoles qué fue lo que hice con la muestra que les enseñé. Exactamente lo mismo. Lo único es que por ser un hilo, pues se ven menos los puntos. Por ser solo un hilo y por ser en crochet, que está mucho más delgado. Está muy delgadito, mire. Pero hago lo mismo, lo agarro ahí y sacando las pestañitas que corresponden. Cuando ya está así, el primero saco uno, luego dos y así hasta terminarlo de 2 en 2. Siempre lo termino de 2 en 2. Ahí. Espere que saque 3. De 2 en 2.
Eso. Vuelvo y repito esto las veces que sea necesario, chicos, hasta tener ese largo. En mi caso, yo creo que con esta vuelta ya tengo los 14 centímetros. Les voy a enseñar cómo se termina el borde y obviamente cómo se arma ya el moñito como tal, que es muy sencillito. Llego acá y vuelvo lo mismo. 1 y a partir de ahí, de 2 en 2. 2, 2, 2, ahí. Listo. Eso es lo que voy a hacer. Cuando ya esté segura que tengo la medida que quiero, simplemente voy a cerrarlo. Voy a enseñarles con un hilo de otro color, solamente para que lo vean mejor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este hilo fucsia, la verdad, no es que se deje ver muy bien. Pero exactamente lo mismo, mire, teniendo acá la cadeneta o el punto, que en el caso mío, pues obviamente tiene que ser rosadito, pero yo voy a mostrarles con este otro. Teniéndolo ahí, hago lo mismo de agarrar el punto que corresponde, pero lo que voy a hacer es sacarlo completo. Mire, el punto que corresponde y lo saco completo como un punto deslizado. Por eso lo muestro en otro color y con un hilo doble, para que quede este borde así como un caminito, solo agarrando ahí y lo paso deslizado. Teniéndolo ya así, simplemente dejamos un buen pedazo de hilo. Yo voy a hacer exactamente lo mismo con el mío. Miren, que es agarrarlo acá, pasarlo completo y dejamos un pedazo de hilo para amarrar ya el moño como tal. Ahí, que esta es la forma de hacer el borde a el punto tunecino. Acá, acá, acá y acá. Hasta el último. Listo. Hago cadeneta y voy a cortarlo. Puedo dejar buen hilo porque no solo me sirve para la unión, sino que también me va a funcionar muy bien a la hora de cerrarlo. Entonces, bueno, esta unión también se puede hacer de esta forma. Venga, les muestro antes de terminar ahí. Podemos hacer esta unión de cerrarlo juntos, trayendo este hilo fucsia para acá, agarrando esta pequeña pestañita, trayendo este hilo, mire, para ahí, y empezando a agarrar pestañita de allá, pestañita de acá, que acá fue donde empecé con las cadenetas. Entonces acá agarro la pestañita de la parte de la cadeneta que ya no se tejió, ahí, y traigo el hilo, ahí, es que tengo los puntos bastante ajustaditos, y traigo el hilo y hacemos lo mismo con todos. Puntico allá, puntico acá, y lo paso como punto deslizado. El que sigue y lo paso como punto deslizado. De esa forma, muchachos, cerramos. Termino de cerrar acá y ya les muestro cómo me queda. Listo, chicos, ahí ya terminé. Queda un caminito muy bonito de la unión. Listo, este hilo que dejé largo lo paso todo, acomodo mi moño cómo va. Si yo quiero que se vea la parte de atrás, entonces voy a doblar que quede un poquito así, como hacia afuera, para que se vea. Si no, lo agarro todo, eso depende mucho de cómo quieran ustedes que se vea. Lo agarro junto y le hago un pequeño doblez acá. Eso sí me gusta que quede una arruguita ahí en el centro y una acá.
para que él quede así, como tal, como un moñito. Listo. Y empiezo con el mismo hilo a envolver. Que quede bonito, bonito, bonito. Y listo, muchachos. Allá tenemos un precioso moño para nuestra mochila coqué. Voy a hacerle lo otro porque este moño va a ser para que él cierre con un imán. Vamos a hacer la otra parte y ya les muestro cómo completamos y terminamos todo. Bueno, ya les mostré cómo se hace el moño. De esa misma forma van a hacer esta tirita. Ahora vamos a unir esto. Estas partecitas. Listo. Acá yo voy a dejar este como frente. Bueno, pueden dejar cualquiera, los dos igual están hermosos, ningún lado me quedó mal, ni feo ni raro, pero sí necesito pues que ustedes decidan. Y voy a coserlo desde acá. Miren, desde acá simplemente pestañita, pestañita, viene en el centro, pestañita, pestañita de acá, viene en el centro, pestañita, pestañita. Ahí quiero que quede bien cosidito, bien bonito, chicos. Yo lo dejé del mismo color, pero ustedes le pueden hacer estos terminados del color que quieran. En mi caso lo quería muy coqueta, muy rosado, muy infantil, muy niña, muy no sé, muy rosado, muy rosado, muy rosado, muy rosado. No sé por qué, pero no se me antoja ponerle más color sino ese. Pero sí le pueden colocar todos los colores que quieran. Miren, chicos, acá estoy guardando mis hilos. Hasta ahí nada más. Quitamos lo que queda. Miren, ahí ya queda. Que esto va a ir acá para que cierre. Miren, la idea es que cierre ahí. Ahí. Sí. Este imancito pueden colocar cualquiera de los dos. Pueden colocar este que va plano o este. Este siento que le hace un poco de peso, entonces lo voy a pegar acá para que le haga el peso. ¿Listo? Ahí lo quiero colocar. Lo voy a coser con aguja de hilo, pero ya un poco más delgada la aguja. Realmente la aguja que tengo para coser, la punta roma, no pasa por ahí. Entonces, buscando aguja de hilo para coser a mano, simplemente acá, ahí nada más. Y voy a coserlo aquí, exactamente ahí, buscando el centro, buscando un más o menos que sea el centro. Y vamos a pasar varias puntaditas. No es necesario demasiadas puntadas porque pues este hilo primero es un hilo bastante firme y segundo es simplemente para que sostenga. Voy a pasar mi hilo acá solo para que sostenga el hilo. Realmente no va a ser fuerza, no va a estar tensionado de ninguna forma, solo va a sostener la bolsita, una especie de cierrecillo, nada más. Esto lo hago con los 4 lados y lo mismo en esta parte. Voy a coser este ahí y ya les muestro cómo colocamos el moño que hicimos para esto. Bueno, ya tengo esta pieza pegada acá, el imán a este lado, dejé el más pesado acá para que me le ayude. Y vamos ahora a colocar el moñito, simplemente el moño que va pegado ahí en la tira donde va el imán. Solo ahí va cosidito, nada más. Aquí, listo. Entonces voy a aprovechar este hilo que dejé para coser.
aquí bien en el borde. Quiero que se vea bien en el bordecito. Y en el centro, eso sí es importante que quede bien en el centro. Miren, ahí. Que agarre esta parte, lo junto ahí y voy a traerlo acá nuevamente. Miren, que salga por el mismo lado 2, 3, 4 veces, las que sean necesarias para que quede bien pegado allá. Ahí. Y aprieto un poquito. Listo. Ahí nada más. Si le quieren colocar una piedrita, algo, cualquier decoracioncita ahí, yo voy a mirar si una piedrita, voy a mirar si tengo otra decoración bonita, se la pueden colocar ahí en el centro que se vea lindo. Si no, lo dejan así. Yo le iba a colocar esa perla, pero no la veo tan bonita, entonces voy a checar a ver qué tengo que se pueda ver mucho mejor. Y acá, listo. Simplemente cortamos. Este hilo también lo voy a sacar por acá. Y listo, chicos, ya quedó mi bolsa coqueta terminada. Y así quedó mi bolsa coqueta terminada, chicos. Miren, ahí. Si cabe un celular, simplemente abro, echo celular y ahí con el imán cierra. Ahí queda nuestra bolsa coqueta. Si le quieren hacer un cierre, si le quieren colocar el imán que quede por dentro, o si le quieren hacer un moño más grande, todo se puede. Yo la voy a dejar así, quiero que se vea así de coqueta. Las medialunas, vamos a checar lo de las medialunas para la persona que le va a colocar las cargaderas largas. Si no la quieren llevar así en la mano, les voy a enseñar cómo va la medialuna. Bueno, chicos, las medialunas las voy a colocar pero acá adentro, no las voy a colocar por fuera, las voy a colocar por dentro. Las pueden colocar así para que les quede acá para el fajón que le coloquen, o antes así. Esto me va a servir para que se vea anchito, para que se vea gordito el bolso. Miren, entonces lo coloco acá, no quiero que se vea sino ese espacio, entonces ahí, aguja punta roma y a coser, nada más, es muy sencillo y ya. Yo cuando tenga el fajón que le voy a colocar se los muestro, que lo pueden hacer cualquier tirita en crochet. Miren, así, y agarro el hilo acá y empiezo puntico de acá y que quede ahí, guardando este hilito que es lo que queda. Y de esta forma, chicos, se va a pegar toda la media luna, agarrando la pestañita de ahí. Listo, eso es todo, muchachos. La media luna quedará acá, entonces eso hace que el bolso no se cierre completamente, sino que se vea más redondo. Ok, eso era todo en este hermoso proyecto de nuestra preciosa bolsa coqueta. Bueno, chicos, vamos a hacer la cargadera para la bolsa coqueta. Yo voy a utilizar dos colores diferentes para poderles explicar cómo va, solo por eso. Listo, entonces voy a utilizar un rosita más clarito, que de hecho con este color rosita se vería lindísima. Con este
Bueno, con este color claro, solo por mostrarles para que sea un poco más clara la información. Vamos a hacer 1,20 m de cadenetas. Sí tienen que hacer 1,20 m de cadenetas. Miren chicos, solo cadeneticas. 1,20 m. En mi caso yo no voy a hacer 1,20 m porque lo que necesito explicarles lo puedo hacer con este. Y bueno, yo a la mía le voy a hacer un fajón paleteado. Entonces 1,20 m. Cuando ya tengan 1,20 m de cadenetas, se van a devolver haciendo punto bajo, cadeneta. Aquí se saltan una cadeneta en la otra. Punto bajo, cadenetas. Se saltan una cadeneta en la que sigue. Punto bajo, cadeneta, se saltan una, la que sigue. Ahí. Cadeneta, se saltan una abajo y así. Hasta terminar la vuelta. De hecho, la cargadera la van a hacer del mismo color, pues porque la coqueta no lleva más colores. Cadeneta. Cadeneta, se saltan uno, cadeneta, se saltan uno y aquí terminé. Acá para dar la vueltica solamente se va a dar una vuelta, pueden hacer 3 o 4 aumentos sin cadeneta, solo aumentito, y van a empezar a tejer en la cadeneta que se saltaron. Como esta es la parte complicada, yo lo voy a hacer con el otro color para que ustedes vean cómo queda, pero en sí ustedes la van a hacer fucsia. ¿Listo? Solamente lo hago es para que ustedes vean qué es lo que yo trato de explicarles. Acá recuerden que cada vez que se hace cambio de color, antes de terminar el punto bajo, se cierra con el nuevo color. Yo en este caso voy a hacer una cadeneta ahí, y los puntos que voy a hacer es donde dejé la cadeneta, donde me salté la cadeneta, agarrando la cadeneta que me salté, y hago cadeneta. Miren, acá hay punto bajo, entonces la cadeneta que no tejí es esta. Ahí. Punto bajo, cadeneta, y vuelvo a buscar. Este es el punto bajo, entonces la cadeneta que no tejí es esta. Y queda un pequeño espacio. Así, muchachos, miren, para que quede uno sí, uno no, uno sí, uno no. Miren, de esta forma vamos a tejer nosotros todo el fajón, 1,20 m de fajón. Ahí. Si por alguna razón, recuerden que es del mismo color, yo lo estoy haciendo así, es porque quiero que ustedes vean cómo queda como intercaladito y se ve muy bonito. Miren, ahí, para que ustedes vean cómo queda intercaladito, pero realmente vale la pena y queda gruesito, bonito. Miren, acá. Y ahí terminé donde empecé. Ahí donde hice el primer punto bajo, para dar la vueltica puedo hacer 2 puntos bajos y empiezo a hacer punto deslizado. Chicos, hay 2 formas de hacer punto deslizado. Si hay que hacerlo para que este fajón no ceda, agarrando la pestañita de atrás, punto deslizado, así pueden dar toda la vuelta, o agarrando el punto completo, punto deslizado. De las 2 formas se puede hacer. Ya ustedes deciden cuál se ve más lindo. Agarrando el punto completo, para mí se ve más grueso el puntico. Miren, recuerden que es con el mismo color. Yo lo hago con diferente color, pues para que ustedes vean la gran diferencia. Entonces, así agarrando el punto completo, se ve más grueso. Ya con esto, chicos, queda terminado el tutorial. Yo les voy a mostrar la mochilita terminada o la bolsa coqueta terminada, pero con el fajón paleteado que le voy a colocar. Bueno, chicos, ya terminando con la bolsa coqueta, vamos, en mi caso le voy a colocar esta cargadera. Voy a enseñarles cómo se arma. Está muy fácil. Este fajón es paleteado, ustedes lo pueden cambiar por un cintillo también, que ya venden la cinta delgada o ancha, bueno, como ustedes la quieran, pero ya vienen las cintas así. Yo hice el cintillo y ya luego busqué las armellitas. Pueden hacer al contrario, buscar unas armellitas y ya hacen el cintillo el ancho que deseen. Esta de acá simplemente hay que coserla para que no se vean los hilos por dentro. Le pueden colocar un poquito de pegante o simplemente coserla. O sea, esto no tiene ciencia, chicos. No hay problema cómo lo terminen de
pulir acá, que estos hilos igual, en mi caso, yo les doy una puntadita en estos bordes para que no se salga nada de esos hilos. Miren, agarrando un hilito de acá y de ahí, estos poquitos, nada más, y me devuelvo para allá y acá vamos a coser para allá, y lo mismo acá en este borde. Listo, chicos, eso es lo único que hay que hacer. Voy a terminar de coser este y ya les muestro el otro, donde voy a colocar esta chapita, que es una hebillita extensora, para que mi fajón se recoja. Listo, ya les muestro. Bueno, con este color claro, solo por mostrarles para que sea un poco más clara la información, vamos a hacer 1,20 m de cadenetas. Si tienen que hacer 1,20 m de cadenetas. Miren, chicos, solo cadeneticas, 1,20 m. En mi caso yo no voy a hacer 1,20 m porque lo que necesito explicarles lo puedo hacer con este. Y bueno, yo a la mía le voy a hacer un fajón paleteado. Entonces 1,20 m. Cuando ya tengan 1,20 m de cadenetas, se van a devolver haciendo punto bajo, cadeneta. Aquí se saltan una cadeneta en la otra. Punto bajo, cadenetas. Se saltan una cadeneta en la que sigue. Punto bajo, cadeneta. Se saltan una, la que sigue. Ahí. Cadeneta, se saltan una abajo y así. Hasta terminar la vuelta. De hecho, la cargadera la van a hacer del mismo color, pues porque la coqueta no lleva más colores. Cadeneta, cadeneta, se saltan uno, cadeneta, se saltan uno, y aquí terminé. Acá para dar la vueltica solamente se va a dar una vuelta. Pueden hacer 3 o 4 aumentos sin cadeneta, solo aumentito, y van a empezar a tejer en la cadeneta que se saltaron. Como esta es la parte complicada, yo lo voy a hacer con el otro color para que ustedes vean cómo queda, pero en sí ustedes la van a hacer fucsia. Listo, solamente lo hago es para que ustedes vean qué es lo que yo trato de explicarles. Acá recuerden que cada vez que se hace cambio de color, antes de terminar el punto bajo, se cierra con el nuevo color. Yo en este caso voy a hacer una cadeneta ahí, y los puntos que voy a hacer es donde dejé la cadeneta, donde me salté la cadeneta, agarrando la cadeneta que me salté, y hago cadeneta. Mire, acá hay punto bajo, entonces la cadeneta que no tejí es esta. Ahí, punto bajo, cadeneta, y vuelvo a buscar. Este es el punto bajo, entonces la cadeneta que no tejí es esta, y queda un pequeño espacio. Así, muchachos, miren, para que quede uno sí, uno no, uno sí, uno no. Miren, de esta forma vamos a tejer nosotros todo el fajón, 1,20 m de fajón. Ahí. Si por alguna razón, recuerden que es del mismo color, yo lo estoy haciendo así, es porque quiero que ustedes vean cómo queda como intercaladito y se ve muy bonito. Miren, ahí, para que ustedes vean cómo queda intercaladito, pero realmente vale la pena y queda gruesito, bonito. Miren, acá. Y ahí terminé donde empecé. Ahí donde hice el primer punto bajo, para dar la vueltica puedo hacer 2 puntos bajos y empiezo a hacer punto deslizado. Chicos, hay 2 formas de hacer punto deslizado. Si hay que hacerlo para que este fajón no ceda, agarrando la pestañita de atrás, punto deslizado, así pueden dar toda la vuelta, o agarrando el punto completo, punto deslizado. De las 2 formas se puede hacer. Ya ustedes deciden cuál se ve más lindo. Agarrando el punto completo, para mí se ve más grueso el puntico.
Mire, recuerden que es con el mismo color, yo lo hago con diferente color pues para que ustedes vean la gran diferencia. Entonces así agarrando el punto completo se ve más grueso. Ya con esto, chicos, queda terminado el tutorial. Yo les voy a mostrar la mochilita terminada o la bolsa coqueta terminada, pero con el fajón paleteado que le voy a colocar. Bueno, así ya nos quedó. Simplemente cosita ahí. Si tiene máquina de coser, una costura y ya, no hay tanto lío. Y la otra, que quede derechito. Este es el derecho, este es el derecho, este es el derecho. Esto de acá, muchachas, es una villa extensora. La villa extensora es para que se recoja, trae una división acá, lo pasamos, miren, y esta de acá yo la paso derechita por este lado hacia allá, miren, y que salga acá. Miren, ahí salió. Lo único que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice con el otro, coserlo acá, doblarlo hacia adentro y coserlo ahí para que no se vean nada de esos hilos. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer, pero teniendo la chapita acá, le vamos a colocar esta armellita para que quede. ¿Se ve? Porque este es el que se va a extender y recuerden que va así. A mí me gusta correrlo allá y luego cuando jalo este se la trae. ¿Sí ve? Y ahí lo saco. Nada más. Eso es todo, muchachos. Quería mostrarles esa parte. Ya saben, lo doblan acá, lo cosen y cuando ustedes quieran correrlo, pues este espacio que está acá es lo que hace que corra para acá o que baje. Miren, este es el que tiene que quedar agarrado del medio. ¿Listo? Quedando esto claro, ya tendríamos la agarraderita acá, la agarraderita ahí, y la mochila o la bolsita coqueta con este hermoso fajón. ¿Se ve? Por el contrario, si ustedes lo que quieren es un cordón de estos, miren que este cordoncito entorchado no está mal, puede ser también una gran opción. Les voy a mostrar cómo se hace este cordoncito. Miren, queda enroscadito ahí, muy lindo. Entonces les voy a mostrar, esto es con correa. Ahora les voy a mostrar cómo amarran el cordón. Bueno, este sería con cordón, que puede ser un cordón un poco más grueso, un cordón entorchado. Simplemente lo agarran de la media luna, acá le hacen un ojalito y empiezan a envolver este hilo, más o menos a 3 centímetros. Depende mucho de la cantidad de hilo que deje usted para enrollarlo acá. Miren, que esto lo puede ensayar y lo puede practicar las veces que sea necesario para saber cómo le queda mejor. Miren, yo más o menos dejé 3, casi 4 centímetros para enrollarle este hilo. A ver, mire, solo estoy haciendo esto, enrollar este hilo hasta prácticamente taparlo todo, y por esta orejita voy a meter este es un cordón para fajones entorchados, entonces por lo tanto tiene esta cinta acá, pero usted le puede quitar esa cinta o dejarle otra cosa. Ahí lo apreté. Ustedes pueden acá cortarlo al ras. Yo no lo voy a cortar porque no se lo voy a dejar, pero lo pueden cortar acá y listo. Ahí quedó. Ahí quedó apretadito. Simplemente si lo corren acá, él se extiende. Si lo corren acá, pues se cierra. Vamos a repetirlo. No sé si se vio bien, pero voy a repetirlo. Lo mismo, mire. Acá en este. Ahí
simplemente le hago una orejita. Miren, una orejita y quedan 3 hilos. Listo, lo pego a el cordón y empiezo a envolver este. Miren, bien bonito, bien bonito, bien bonito. No que quede uno encima del otro, sino bien enroscadito. Miren, muchachos, ahí, simplemente hasta ahí llegué, no me da para más. Entonces voy a apretarlo. Mire, al apretarlo, así queda. Listo, chicos, miren, le cortan esto acá y ya, porque con un cordón él corre, que es este el que va a correr, pero con el otro la ajusta la puntica que dejé ahí. Listo.